Hola hermanos, ¿cómo están? Buenas tardes. Saludándoles aquí desde la ciudad de Cuernavaca para poder transmitir lo que estamos estudiando. La primera epístola de Pedro, que ya llegamos al capítulo 5 después de haber hablado sobre el juicio gubernamental de Dios y cómo el juicio comienza por la casa de Dios. Hay mucho que hablar de eso, pero creo que hasta lo que llegamos es correcto nada más. Y ahora vamos a comenzar el capítulo 5. Quiero darle lectura del verso 1 al 4. Y después vamos a hacer una pequeña oración, vamos a pedirle la ayuda a Dios para que podamos, porque solos no podemos, y podamos en Él llevar a cabo pues la lectura, el estudio, la consideración de la palabra mediante el Espíritu. ¿Están listos? Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Vamos a orar. Señor, te pedimos esta tarde, Señor, que tú nos des gracia para poder leer la Escritura, comentar sobre ella, Señor, y que podamos recibir tu ayuda. Señor, nosotros reconocemos que sin tu ayuda no podemos avanzar en nada. Gracias por tu palabra preciosa, Señor, y gracias que tu Espíritu nos hace saber que la exposición de tus palabras alumbra. Alúmbranos, Señor, a través de la exposición de tus palabras, y que podamos, Señor, tener comprensión de todo lo que tú estás hablando aquí. En el nombre de Jesucristo. Amén. Bien. Otra versión dice: por tanto, exhorto a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que ha de ser revelada. Aquí dice, comienza con dos palabras, dice, por tanto, en esta versión, porque dice acá, ruego a los ancianos, y esta versión dice, por tanto, exhorto. Y creo que esta está un poco más apegada al texto griego. Y entonces, esta palabra es interesante porque nos indica que en los versículos del 1 al 11 del capítulo 5 representan una conclusión de lo que hablamos del capítulo 4, versículo 12 al 19. Dice, por tanto, o sea, después de haber hablado de la justicia de Dios, después de haber hablado de padecer como cristianos, después de haber hablado de el juicio que comienza por la casa de Dios, y que si el justo se salva, ¿qué pasará con el impío? Entonces dice el apóstol Pedro aquí, por tanto, ¿no? Entonces, esta parte, esta perícopa, podríamos decir que abarcan del versículo 1 al 11, el capítulo 5, aunque nada más leímos hasta el 4, pero viene a ser la conclusión a partir del 12, 19 del 4 hasta el 5, 11. Y esta trata también acerca del sufrir por Cristo, al hacer bien con nobleza, al hacer bien con calidad, ¿no? O sea, también de eso habla del padecimiento. Entonces, aquí la exhortación es interesante. La exhortación que hace aquí el apóstol Pedro va dirigida a los ancianos. Ancianos no tanto de edad, aunque a lo mejor también de edad. Él era ya un anciano en dos sentidos. Era un anciano de edad y era un anciano en la iglesia también. Ahora, Timoteo era joven y Timoteo era un anciano de la iglesia, o sea, pero va dirigida a los ancianos, ya sea que ya llevan mucho tiempo en el Señor y que han sido dignos de este título, o a los jóvenes que también son dignos de este título, pero que también son como ancianos, pero principalmente a los que tienen más experiencia. Entonces dice aquí, ruego a los ancianos. Desde el versículo 1 al 4, el ruego es a los ancianos, y luego del versículo 5, en el versículo 5 le habla a los
miembros de la iglesia más jóvenes y a todos en general en los versículos del 6 al 11. Entonces aquí le habla a los ancianos, le habla a los más jóvenes, miembros más jóvenes en la iglesia en el versículo 5, y del 6 al 11 del capítulo 5 le habla ya a todos en general. En estos versículos que acabamos de leer del 1 al 4, obviamente Pedro se dirige a los ancianos. Entonces, lo habíamos visto antes. ¿Quiénes son los ancianos? Aparte de la experiencia que tienen. Bueno, los ancianos son los encargados de vigilar la iglesia. Los que están vigilando la iglesia, no criticándola, no diciendo, no me parece esto, ay, no me parece aquello, o es que esto, ¿por qué es así? Sino ya los que tienen un criterio en el Señor maduro y que son aquellos que están vigilando la iglesia, ¿no? Es decir, los que toman la iniciativa por inspiración de Dios entre los creyentes en los asuntos espirituales. Mira, vamos a Hebreos 13, 17, ahí tantito antes está el libro de los Hebreos, está Santiago, y luego está Hebreos, capítulo 13, en el versículo 17, dice así, dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose. Dice, porque esto no os es provechoso. Entonces, el apóstol los exhorta primero a ellos. ¿Quiénes ellos? A los ancianos. Los exhorta primero a ellos con la expectativa de que ellos tomen la iniciativa. ¿La iniciativa para qué? De sufrir noblemente por Cristo. Ahora, Pedro, ya lo vimos cuando estudiamos el Apocalipsis y lo vemos en los Evangelios. Pedro era el primero entre los primeros apóstoles. Esto lo podemos ver en Mateo 10, 1 al 4 y en Hechos 1, 13. Y al mismo tiempo, él era uno de los ancianos de la iglesia en la ciudad de Jerusalén. Entonces, él era el primero de los apóstoles y luego era uno de los ancianos de la iglesia de Jerusalén, como también lo era el apóstol Juan. Esto lo podemos ver en 2 de Juan 1, 3 de Juan 1, Hechos 15, 6, etc. Ahora, Pedro, al exhortar aquí a los ancianos de las otras iglesias, no se dirige a ellos como apóstol, sino se dirige a ellos como anciano. Dice, yo anciano también, junto con ustedes, ¿no? Entonces se dirige a ellos también como anciano. ¿Para qué? Para poder hablar con ellos a su nivel y poder hablar con intimidad. Fíjense. Una de las cosas más extrañas que hay es que pareciera ser que con los pastores no se puede platicar. No se puede platicar. Porque siempre ven al pastor como alguien muy alto que no lo pueden, o sea, como que, es que si me acerco a él, ¿no? Aquí hay dos cosas. Una, la culpa la puede tener el pastor y otra, la culpa la tiene la gente por tener un concepto equivocado también del pastor. Entonces, imagínate, si los hermanos no se pueden acercar al pastor, entonces ¿a quién se acercan? ¿No? Yo he visto que difícil es para muchos pastores escuchar a la gente, solamente quieren escuchar lo que les conviene o los que quieren escuchar o donde ellos pueden entrar en alguna situación de beneficio para ellos, a muchos de ellos, a muchos de ellos. He conocido hombres que son consejeros sin ninguna pretensión de nada, sin ningún interés de nada, y aconsejan a la gente también, o sea, la gente tiene acceso a ellos. Entonces, vemos que aquí Pedro no se presenta como el apóstol con aquella autoridad apostólica, sino se presenta como anciano para poderles hablar al nivel como están ellos y también poder tratar esto a un nivel de iglesia en una intimidad con ellos. En el 5.1, Pedro se está refiriendo a sí mismo, dice, ruega a los ancianos que están entre vosotros, y yo anciano también, entonces se refiere a sí mismo, como testigo, dice, y testigo de los padecimientos de Cristo. Entonces Pedro y los primeros apóstoles obviamente fueron testigos de los padecimientos de Cristo, Hechos 1:8. Y no solamente, mis hermanos, en calidad de testigos oculares, que dan testimonio de lo que vieron en cuanto a los sufrimientos de Cristo. Fíjate, Hechos 5:32. Vamos ahí, porque esto obviamente es lo que está recordando el apóstol
el apóstol Pedro, y ahí en el capítulo Hechos, capítulo 10, versículo 39 dice, y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, de la tierra de Judea y Jerusalén, a quien mataron colgándole del madero. Así es que ellos eran testigos. Esto lo encuentras en Hechos 10:39 y en Hechos 5:32. Ahora, insisto, no solamente dan testimonio de lo que vieron en cuanto a los sufrimientos de Cristo, sino también en calidad de mártires, mis hermanos, que vindican su testimonio al sufrir el martirio por el Señor Jesucristo. Y para poderte demostrar esto, vamos otra vez, por favor, al libro de los Hechos, pero vamos al capítulo 22, al versículo 20, Hechos 22, 20, y dice acá, dice, y cuando se derramaba la sangre de Esteban, su testigo, yo mismo también está hablando Pablo, estaba presente y consentía en su muerte y guardaba las ropas de los que lo mataban. Así es que no solamente testigos del sufrimiento de Cristo, sino están vindicando su testimonio al sufrir el martirio por el Señor Jesucristo. Y te di la cita, Hechos 22:20, 2 Corintios 1:8 y 9, 2 Corintios 4:10 al 11 y 1 Corintios 15:31, entre muchos otros textos que tú puedes encontrar. Ahora, ¿qué significa esto? Bueno, lo que ya habíamos visto, participar de los padecimientos de Cristo. Lo vimos en 1 Pedro 4, versículo 13. Y tener parte en la comunión de sus padecimientos, según lo dice el apóstol Pablo en Filipenses 3:10. Ahora, Pedro dice en el capítulo 5, versículo 1, que él es participante, fíjate qué interesante, de la gloria que ha de ser revelada. Es decir, fíjate, Pedro primeramente fue un testigo, según lo que dice aquí la Escritura. Un mártir, un participante de los sufrimientos de Cristo. Todo esto fue el apóstol Pedro. Luego fue participante de su gloria. Cristo mismo había recorrido ese camino, había recorrido ese campo. Mira, vamos a una cita a Romanos 8, por favor. Romanos 8, versículo 17, dice acá. Dice, y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Entonces Pedro dice, yo sufrí padecimientos por Él, pero también participé de su gloria y de sus glorias, ¿no? Así es que Cristo mismo caminó por ahí. Ahora, esta palabra testigo y mártir es la misma, ¿no? Un mártir era un testigo era un mártir. Entonces nosotros debemos dar testimonio como testigos, mis hermanos de Cristo, con el riesgo o a riesgo de ser mártires de Cristo también, ¿no? De sacrificar nuestras vidas. Eso fue lo que hizo Pedro. En el día del Pentecostés, Pedro dio un testimonio, todo lo hemos visto en el capítulo 2, un testimonio muy poderoso con respecto a los sufrimientos de Cristo, ¿no? Él tuvo mucho denuedo al decirle a los judíos que ellos habían crucificado al Señor Jesucristo. Sin embargo, antes del día del Pentecostés, Pedro no actuó con valentía. En lugar de eso, se mostraba tímido, ¿no? La noche que el Señor Jesucristo fue traicionado, incluso Pedro lo negó, y negó ser uno de los que le seguían al Señor Jesús. Y aún en presencia del Señor, Pedro lo negó. De hecho, mis hermanos, en aquella ocasión, él no se comportó como Pedro, una piedra, sino como Simón, ¿no? Simón, un trozo de barro, no como una piedra fuerte, sino como un trozo de barro. Pero en el día del Pentecostés, Pedro tuvo la valentía, el denuedo, es la palabra correcta, el denuedo de reprender a los judíos por haber crucificado al Señor Jesucristo. Entonces, desde ese día, el apóstol Pedro empezó a sufrir persecución. En cuanto él reprende a los judíos por haber crucificado al autor de la vida, al Señor Jesucristo, él comienza a recibir persecución. Él fue arrestado, fue encarcelado, sin embargo, él estaba dispuesto a arriesgar su vida para ser un testigo del Señor Jesucristo. Aquí el Espíritu de Dios le había llenado de tal manera que a Pedro ya no le importaba seguramente su vida.
Entonces, sin duda que el apóstol Pedro recordó las palabras del Señor en el capítulo 1 de los Hechos acerca de ser testigo. Dice, ustedes me serán mis testigos en Judea, en Samaria, en Jerusalén, Judea, Samaria, etcétera, hasta el último rincón de la tierra. Entonces, cuando los discípulos le preguntaban al Señor cuándo sería restaurado el reino de Israel, también él respondió, no les toca a ustedes, saben los tiempos y las sazones. Y entonces el Señor Jesucristo les dice, esos tiempos solamente el Padre los dispuso en su propia potestad. Es decir, el único autorizado para hablar de esos tiempos es el Padre. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, y entonces van a ser testigos, insisto, en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Ahora, Pedro fue el primero en llegar a ser tal testigo. Así como antes fue el primero en decir, no te acontezca tal cosa, Señor, y el Señor de repente, porque era Satanás hablando por Pedro, también fue el primero en decir, yo nunca te dejaré y moriré contigo, y se echó a correr y negó al Señor. Aquí también fue el primero, pero qué interesante, era su carácter ya, pero con el poder del Espíritu Santo. Entonces, ahora sí, era él el primero, ¿no? Fue el primero en llegar a ser este testigo fiel delante de Dios. Fue un testigo realmente sobresaliente, fue un testigo mártir, mis hermanos, que estuvo dispuesto a sacrificar su vida con tal de dar testimonio de los sufrimientos de Cristo. Finalmente, el propio Pedro, como lo sabemos y nos cuenta la tradición, el apóstol Pedro sufrió martirio, sacrificó su vida como parte de su testimonio de Cristo. Y entonces, así se cumplió lo que el Señor le había dicho a tocante a Pedro en el capítulo 21, versículo 18 del Evangelio de Juan con respecto a en qué muerte había de glorificar a Dios. Esto está en Juan 21, 19. Ahora, cuando Pedro escribió su primera epístola, Pedro ya era una persona entradita en años. No sé si tendría mi edad o la edad de Manuel, ya estaría más entradito en años. Ya no digamos de Carlos Mondragón, estaría todavía más entradito en años. Entonces, cuando Pedro escribió esta primera epístola, era una persona ya entrada en años. Y cuando escribió la segunda epístola, sabía que el tiempo de su martirio estaba cerca. Dice, sabiendo que pronto será quitado mi tabernáculo, como también me lo ha declarado nuestro Señor Jesucristo. Fíjate cómo se acordó en su vejez, en 2 Pedro 1:14, habla de esto, ya lo vamos a ver. Entonces, cuando Pedro escribió estas epístolas, él se acordó de las palabras que el Señor le había profetizado, es decir, de la profecía que el Señor le había dado acerca de él. En el 5:1 vemos que Pedro tenía, mis hermanos, un estatus triple. Es interesante esto. Fíjate, él era un anciano también junto con los demás ancianos. Era un testigo de los padecimientos de Cristo y un participante de la gloria que estaba por ser revelada. Todos los ancianos deben ser testigos de los padecimientos de Cristo. Es decir, deben estar preparados los ancianos a sacrificar sus vidas como parte de su testimonio. Si un hermano, mis hermanos, no está no está dispuesto a arriesgar su propia vida, no está dispuesto a incluso a sacrificarla, eso significa que todavía no satisface los requisitos necesarios para ser anciano. Qué tremendo. Todo anciano debe estar dispuesto a ser un mártir. Todo anciano debe ser un mártir, casi. Lo podríamos decir un testigo, ¿no? Una persona que sacrifica su vida por Cristo. Entonces, el que seamos, escuchen esto, participantes de la gloria de Cristo o no, depende de que seamos participantes, depende de que seamos estos mártires. Ahora, participar de la gloria de Cristo es una de las recompensas más gloriosas que tú y yo debemos anhelar. Participar de su gloria, de las glorias de Cristo. Pero hay un requisito para esto. Necesitamos estar preparados para ser mártires. Entonces, si los ancianos están dispuestos a sufrir el martirio, a arriesgar sus vidas, entonces serán participantes de la gloria que ha de ser revelada. Pero si no están dispuestos a sacrificar sus vidas, como dice aquí el apóstol Pedro, entonces en lugar de participar de la gloria cuando el Señor venga, es probable que sean reprendidos por Él. O sea, el Señor va a reprender a muchos cristianos. Todo el mundo cree que va a llegar al cielo
ahí a decir, ya llegué, Señor, así que sigue. Así, Señor, lo que te sigue es una cueriza buena, ¿no? Y podemos recibir muchos azotes, mis hermanos, por haber llevado la vida cristiana equivocada. Aquí hay una pequeña reflexión que tenemos que hacer. Una cosa es llevar la vida cristiana y estar satisfechos con nosotros mismos, de decir, todo lo he hecho bien y así camino con el Señor porque yo creo en Él. Es más, leo la Biblia, oro y lo que sea, ¿no? Pero a lo mejor en su vida realmente no ha llenado los requisitos en sus vivencias diarias, más que cuando tiene su tiempo de oración y de lectura de la palabra. Ahí está como llenándose de Dios, pero ya afuera pareciera que no tiene nada de Dios. Entonces, esos son los que van a ser reprendidos. Esos son los que van a ser azotados por el Señor, y todos debemos cuidarnos de eso. Así es de que es importante que seamos de aquellos que son ancianos, dispuestos a ser mártires por el Señor para poder participar de la gloria venidera de Cristo. Esto, mis hermanos, es algo de lo más glorioso que podemos nosotros tener. Ahora, como vimos en el versículo 19 del capítulo 4, Pedro dice, de modo que también los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador, haciendo el bien. Bueno, aquí haciendo el bien se refiere a actos que son rectos, que son buenos, actos que son nobles, ¿no? De encomendar nuestras almas al fiel Creador tiene eficacia, y entonces esto de encomendar nuestras almas a Él, siempre y cuando hagamos el bien, es decir, siempre y cuando realicemos actos de nobleza o actos nobles. Ahora, no hay nada más noble que sufrir el martirio por causa de Cristo, por causa del Señor. ¿Te acuerdas que cuando estudiamos el libro Apocalipsis, veíamos algo sobre Policarpo? Policarpo fue un ejemplo de un mártir noble, ¿no? Policarpo fue uno que aprendió del apóstol Juan. Se dice que el apóstol Juan fue el que le entregó a él incluso el Apocalipsis, y sufrió el martirio cuando tenía más de 80 años de edad. Entonces, antes de morir, se le dio la oportunidad para salvar su vida si negaba al Señor, y la historia nos cuenta que él se rehusó, diciendo que no podía negar a aquel que siempre le había sido fiel. Dice, ¿cómo va a negar a aquel que siempre me ha sido fiel? Así es que tú y yo debemos conocer la fidelidad de Dios. Porque cuando tú conoces la fidelidad de Dios, te atas a Dios, de tal manera que, como Policarpo, no le puede negar. Sin duda alguna, Policarpo no solamente tuvo valor, un valor osado en lo que estaba hablando en su tiempo de martirio, sino también noble, algo de mucha nobleza. Y esto fue a costa de su vida. Y a costa de su vida, él confesó noblemente al Señor delante de sus perseguidores. ¿Cómo voy a negar a aquel que me ha sido fiel? Oh, mis hermanos, necesitamos conocer la fidelidad de Dios, reconocerla, reconocerla, y estar agradecidos siempre por nuestro fiel Creador. Aleluya. Ahora, cuando actuamos nosotros de una manera tan noble, cuando actuamos nosotros de una manera como la que está hablando aquí el apóstol Pablo, entonces tenemos una base firme, escucha esto, para encomendar nuestras almas al fiel Creador. Él es perfectamente fiel. No solamente es justo y recto, Él es fiel. Aleluya, Cristo es fiel, el Padre es fiel, el Espíritu es fiel, nuestro Dios es fiel. La pregunta es si nosotros somos fieles, ¿no? Eso sería bueno preguntárnoslo. ¿Realizamos actos nobles? ¿Atendemos la necesidad de su testimonio de manera noble? Fíjate, cada vez que vamos a compartir la palabra, todos los que compartimos la palabra, estamos hablando de su testimonio.
Entonces tenemos que hacerlo con nobleza. Tenemos que hacerlo con nobleza. Ahora, cuando el Señor Jesucristo estaba siendo juzgado antes de su crucifixión, Pedro no se comportó en lo más mínimo de una manera fiel, de una manera noble. No lo hizo. Pero más tarde en el libro de los Hechos, él testificó de Cristo a todos sus perseguidores de una manera muy noble. Entonces, un ejemplo de esto es lo que el apóstol Pedro y Juan dijeron a sus perseguidores. Dice, ustedes juzguen si es justo delante de Dios escucharlos a ustedes antes que a Dios. Fíjate, los estaban amenazando, sus vidas estaban en peligro y ellos valientemente, noblemente, con nobleza hacia su fiel Creador, ellos dicen, juzguen ustedes si es más importante hacerles casos a ustedes que al Señor. Eso es impresionante, ¿no? Y nos damos cuenta que en esto ellos fueron realmente nobles. Ahora, ellos decían, no podemos, completando esa frase en Hechos 14, 19, 20, dice, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Mi hermano, necesitamos ver cosas de Dios, necesitamos oír cosas de Dios, necesitamos vivir cosas de Dios. Porque cuando vivimos y vemos cosas de Dios, no podemos dejar de hablar lo que hemos visto y lo que hemos oído. Entonces, Pedro y los que estaban con él encomendaron sus almas al fiel Creador, haciendo el bien. Así que Pedro ciertamente puede decir, Señor, tú eres fiel conmigo, ahora yo deseo serte fiel a ti. Te seré fiel aún con el costo de mi vida. Te seré fiel. Este era Pedro que estaba escribiendo acá. Y muchos de los apóstoles, Policarpo, Esteban, etc. Entonces, verdaderamente el Señor honraría una entrega tan noble. Ahora, debido a que el apóstol Pedro era un testigo noble, un mártir noble, él tenía la certeza de que sería participante de la gloria venidera. Uy, mis hermanos. Hace muchos años yo fui a Oaxaca a predicar, muchos años, estoy hablando hace 40 años. Yo fui a Oaxaca a predicar. Y me acuerdo que el hermano Cristóbal, un hermanito que seguramente ya se fue con el Señor, él era dentista, había hecho un congreso de las comunidades, de la gente de la sierra, de las comunidades que estaban alrededor de Oaxaca. Hizo un congreso con todos los que ellos tenían una misioncita ahí. Y vinieron muchos, pues muchos trayendo su ofrenda, traían chivitos, traían kilos de costales de frijol, de maíz, como un diezmo, con una ofrenda. Y ahí se quedaron 3 días, me acuerdo que se quedaron ahí 3 días. Y habló un señor que era invitado también, yo compartí también en aquella ocasión. Y estaba, me acuerdo, un hermano que se llama Terry Mais. Y estaba también, no me acuerdo quién más estaba ahí. Y este hermano, que tampoco me acuerdo su nombre, yo nunca lo había visto ni lo he visto jamás. Pero él empezó a hablar de que le habían hecho una brujería a él y a su familia y empezó a decir, pero dejen que yo encuentre a estos y voy a averiguar quién me hizo este trabajo y quién me dejó esto en mi casa, porque esto no se puede quedar. Y empezó a amenazar. En lugar de decir, Señor, confío y encomiendo mi alma a ti, el fiel Creador, porque para eso fuimos puestos, ¿no? Quería desquitarse del que le había hecho una brujería, porque Oaxaca está lleno de brujos, de brujas y de brujería, igual que Chiapas. Es un lugar donde la brujería se practica, pero muchísimo, entre las comunidades, ahí con toda la gente de ahí autóctona de esos lugares. Pero este hombre se quería desquitar en lugar de decir, bueno, estoy sufriendo por el Señor y encomiendo mi alma al fiel Creador y serle fiel de una manera noble, pero no lo hizo. Me acuerdo de otro en Chiapas, en Teopisca, ese ya tiene también 40 años que fui para allá. 40 años. Más o menos.
Y este señor era un misionero, entre comillas, que venía de California, el estado de California, y traía su carrito, un carrito deportivo. Y un día fue a compartir a una de esas comunidades, y él ya tenía ahí un tiempecito, tenía ahí como 2 o 3 meses. Y fue a compartir a una comunidad, y entonces pues ahí la gente se emborracha muchísimo y hacen barbaridad y media. Y uno de los que llegó borrachitos vio su carro y les traía una botella de mezcal así en el faro y se lo rompe. Y aquel se enoja y de estar en la reunión se sale corriendo con y lo agarra a bofetadas, toc, 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 al indígena. Y entonces lo quieren linchar. Ahí te metes con ellos y ya te moriste, o sea. Y entonces él tiene que huir, se fue corriendo a California porque prefirió cachetear al indígena que le había golpeado, roto el faro. Le prefirió dar sus guajoloteras, ¿verdad? En lugar de decir, Señor, tú puedes suplir otro faro y no importa. O sea, te das cuenta lo delicado que es la obra. O sea, si estamos en la obra, no podemos estar sirviendo a Dios en nuestro propio jugo, en nuestra propia iniciativa. Necesitamos la llenura del Espíritu, haber visto cosas de Dios para que podamos testificar de aquel que ha sido fiel y al cual no podemos negar. Y entonces sufrir el martirio o sufrir la persecución testificando noblemente de Cristo para participar de su gloria en aquel día. Aquí hay algo que nos tenemos que preguntar. ¿Tenemos tú y yo la seguridad de participar de la gloria venidera de Cristo, es decir, de la gloria que ha de ser revelada? Ay, mis hermanos, fíjate bien la pregunta. ¿Tenemos la seguridad de que también somos participantes de esta gloria que ha de ser revelada? Ay, aquí debemos pensar muchísimo. Debemos pensar muchísimo. Yo solamente te puedo decir una cosa con mi propio testimonio. Si estás lleno de la presencia de Dios, esa es parte de mi testimonio, puedes aguantar cosas. Si no estás lleno de la presencia de Dios, no las aguantas. No las aguantas. También es parte de mi testimonio. Ha habido tiempos difíciles, pero ha habido otras victorias también muy tremendas, en donde el Espíritu de Dios me ha ayudado a dar testimonio en medio de situaciones difíciles, ¿no? Una vez me golpearon y esto se fue hasta la corte, una corte donde juzgaban a los policías. Y yo ahí pude testificar de Cristo al juez, al coronel que le hacía de fiscal y al capitán que estaba siendo juzgado. Y lo pude perdonar y le di un abrazo y les regalé un Nuevo Testamento. Entonces yo digo, Señor, gracias, ¿no? Porque pude probar eso. Ahora, eso no significa que ya por eso, ¿no? Necesitamos continuar en ese espíritu, ¿no? Necesitamos continuar porque si nos descuidamos, mis hermanos, si no somos nobles al testificar de Cristo, puede ser que no participemos de la gloria venidera del Señor. Porque fíjate, tal vez se puede decir que somos testigos, pero si un anciano ha de ser participante de la gloria venidera o no, de ello depende de cuán noble y fiel sea él como testigo. ¿Qué importancia toman las palabras del Señor Jesucristo? Cuando dijo, el que me confiese delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre y de los ángeles de mi Padre. O delante de los ángeles. Pero el que me niegue, yo también le negaré delante de mi Padre y delante de los ángeles. O sea, en el cielo el Señor va a negar a algunos. Híjole, eso va a ser tremendo. Entonces, lo que aquí quiero que veamos el énfasis es que un anciano tiene que estar dispuesto
a sacrificarse. No solamente los ancianos, sino también las esposas también deben tener el concepto de que el oficio de un anciano conlleva sacrificio. No es correcto que la esposa sienta que ha sido exaltada por el hecho de que su esposo ha sido nombrado anciano, ¿no? Es que nombraron a mi esposo, ya le dieron esta participación, ahora ya se va a encargar de aquello, y digo, ¡ay, la mujer!, ¿no? O sea, no es así. De hecho, es vergonzoso que la esposa se sienta así. Ser anciano, mis hermanos, no es una ganancia. Ser anciano es un sacrificio, ¿no? Aunque en las religiones sectarias, en las sectas como los bautistas, los presbiterianos, metodistas, ser anciano es como cierto privilegio, cierto honor. Bueno, no sé, pero según lo que vemos en la perspectiva de Pedro, es un sacrificio ser un anciano. Pero tenemos que decir, bueno, si yo soy un anciano, voy a hacerlo fielmente, testificando de Cristo para poder participar en aquel día de la gloria venidera de Cristo. Entonces, un hermano que desee ser un buen anciano tendrá que sacrificarse a sí mismo, tendrá que sacrificar su tiempo, incluso su vida familiar. Así es que ser anciano no es cuestión de adquirir cierta posición o de recibir honor personal. Muchos, por el cumpleaños de sus hijos, por el cumpleaños de su esposa, el Señor les atravesó trabajo y ellos no piensan en el Señor, piensan en el cumpleaños tan importante de sus hijos. Yo falté a muchos cumpleaños de mis hijos, a muchos. Una vez Gladys sacó fotos y yo las vi. Cuando regresé, como yo no estaba, salí 15 días en esa ocasión, como en otras, a compartir la palabra. Íbamos a San Luis y otras veces fui a Oaxaca. Tenía un pastelito, un pingüino con una velita o 2 velitas para uno de los que cumplía 2 años, uno de los niños, en aquel entonces mis hijos. Y Gladys pudo soportar eso perfectamente. Sabía que yo tenía que estar en el trabajo del Señor y ella estaba con los niños al frente. Pero muchas veces no queremos hacerlo así, ¿no? Porque es algo tan cultural, algo tan hasta religioso, ¿no? Que ¿cómo voy a faltar?, ¿no? Esto se predica mucho también entre los matrimonios cristianos, ¿no? Muchos ni se acuerdan de su aniversario. Pues está bien que te acuerdes, pero ¿qué tal si el Señor te está mandando a hacer otras cosas? Y tú dices, no, Señor, porque hoy cumplo 20 años de casado, ¿no? Y entonces tomas aquello como que la gran cosa, ¿no? Deja las cosas de Dios, como muchos lo hacen, ¿eh? Muchos lo hacen. Estoy hablando de líderes. Y se van a pasear a donde se les da su gana irse a pasear. Al fin que dejan a fulano que predique o dejan a sultano que se encargue ahí. Ahora, ¿está mal? No sé si esté mal o no. Yo solamente digo que cuando se dejan las cosas de este mundo, de esta tierra, tu propia familia, incluso por las cosas de Dios, te estás portando a la altura de lo que es un anciano que se sacrifica. Si no, pues no. Así es que ser anciano no es cuestión de adquirir cierta posición o recibir un honor especial, ¿no? Vamos a festejar porque al hermano lo hicieron anciano de tal iglesia. Qué vergüenza. La función del anciano, mis hermanos, exige sacrificio, ¿no? Entonces, un anciano que no está dispuesto a sacrificarse todavía no ha satisfecho los requisitos necesarios para ser anciano. Entonces, los ancianos siempre deben estar dispuestos a sacrificarse. Ellos deberán sacrificar no solamente su tiempo y su energía, sino sus propias vidas. Así de serio es el asunto del ancianato en la iglesia del Señor. Y yo les puedo nombrar a los que son ancianos en la iglesia. Carlos y Mabel, o Carlos, voy a nombrar las cabezas nada más. Carlos Morán, Carlos Mondragón, Manuel Hernández, Arturo, el esposo de Carla, Gerardo, el esposo de Alicia, Víctor Hernández, es un anciano también. Israel Ramírez es un anciano. Yo espero que
esté saliendo adelante. Miguel, el esposo de Sandra. Otro es el joven Chompi, Gustavo. Y no me acuerdo, Hugo, el esposo de Molly, lo podemos tomar como un anciano ya también. Y otros que también ya tienen cierta responsabilidad en la iglesia. Están encargados de un set de oración, están preparándose para el ancianato. Y hay otros que a lo mejor ahorita se me fueron, no sé si me fue alguno, ¿no? Pero, escuchen esto, los ancianos deben sacrificar no solo su tiempo y su energía, sino también sus propias vidas. Primeramente, un anciano debe participar de los padecimientos de Cristo. Y solo entonces podrá participar de la gloria de Cristo. Así es que espero que todos los ancianos podamos recibir estas palabras del Señor. Yo le doy gracias a Dios porque a mí me permitió testificar en mi trabajo y en la escuela, en la universidad, con todas mis tonterías de joven que tenía, porque joven, tenía 19 años, 20 años, 21 años, 22 años, 23 años. Pero pude testificar en la facultad donde estudié, pude testificar en la oficina donde trabajé 4 años o 5. He podido testificar en otros lugares. O sea, testificar de Cristo a una costa de que ya no me vuelvan a hablar. Digo, qué bueno que no me hablen, por lo menos no me dan de garrotazos. Pero si me los dieran, pues bueno, ya Dios me daría la fuerza espiritual para saber qué hacer. Si esconderme, huir o lo que sea. Pero necesitamos estar dispuestos a ser mártires. Así es que espero que esto nos ayude a tener entendimiento de estas cosas. Así es que damos gracias al Señor porque creo yo en su iglesia, por lo menos en esta iglesia local, los ancianos en su mayoría son leales, son fieles y dispuestos también a sacrificarse, ¿no? Algunos no tanto, pero otros más que otros, ¿no? Yo espero que ya no les interese más que vienen sus nietos o que viene la suegra o que llegó la tía que hace mucho que no ven. Cuando hay fíjense, si en lo poco no podemos ser fieles, ¿no? ¿Por qué faltaste? Es que vino fulano de tal a mi casa. ¿Y luego? ¿A poco él deja su trabajo cuando tú vas a...? ¿Sí me explico? O sea, pero bueno, casi todos han sido dispuestos a sacrificarse. Otro anciano también que acaba de entrar como ancianín es Jonathan Hernández, ¿no? Esposo de Betiela, no me acordaba, un ancianín nuevo. Bueno, ya entró, ya hay un carguito ahí que él tiene que atender, entre otras cosas de vigilar también la iglesia. En el 2, Pedro dice, pastoread el rebaño de Dios que está entre vosotros, velando sobre él, no por fuerza, sino voluntariamente, según Dios, no por viles ganancias, dice esta versión, sino con toda solicitud. Fíjate, pastorear el rebaño de Dios, mis hermanos, sí te lo digo con todas las de la ley, requiere sufrir por el cuerpo de Cristo, tal como Cristo sufrió. Y quiero que veamos una lectura, por favor, ahí a Colosenses 1:24. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, dice el apóstol Pablo. Fíjate, Pablo vivió por Cristo, su vida era Cristo, su vivir era Cristo, pero también, mis hermanos, arriesgó su vida por la iglesia. Y dice el apóstol, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta en las aflicciones de Cristo por su cuerpo que es la iglesia. Así es que pastorear el rebaño de Dios requiere sufrir por el cuerpo de Cristo, así como sufrió Cristo
¿no? Y entonces vemos que el que hace esto es recompensado con la corona inmarcesible de gloria. Primera de Pedro 5:4. Dice acá: y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible o inmarcesible de gloria. Literalmente, esta palabra que se refiere a la palabra rebaño es pequeño rebaño. Esto se refiere a la iglesia de Dios, Hechos 20:28, la cual es pequeña en número. Lucas 12:32, ¿no? En comparación con el mundo, pues la iglesia es pequeña. Algunos dicen, no, es que tú una iglesia de 6,000 gentes, sí, pero en donde vives hay 12 millones. Entonces tú tienes ahí 5,000 gentes, no es nada. En comparación, o sea, sí es, pero es pequeña en comparación con el mundo. Entonces la iglesia como pequeño rebaño de Dios es, mis hermanos, una hierba pequeña útil para suministrarnos vida y no un árbol grande en donde se alojan las aves. Es decir, esas pequeñitas iglesias, ¿nosotros qué somos? Seremos así, sumando los de la mañana con los de la noche, a lo mejor andamos rayando los 500 a lo mejor. Pero encontramos vida cuando nos reunimos. Encontramos alimento cuando nos reunimos. Está avivada ese huertito del Señor que es la iglesia. Entonces, no es una religión inmensa como la cristiandad, que está muerta y las aves del cielo ahí anidan. Es un lugar pequeño, pero donde se recibe vida y donde se lleva vida también. Según este versículo, los ancianos no son gobernantes, sino pastores. No son ancianos gobernantes, sino son pastores. O sea, pastorean. Y en ocasiones el pastor tal vez tenga que ejercer cierta autoridad sobre el rebaño, pero no lo va a hacer a la manera de un rey, sino como alguien que se preocupa por el rebaño. Es decir, pastorear significa cuidar el rebaño de una manera apropiada, de una manera en la que tenemos interés por la gente. O sea, me interesa que aquel no se pierda, me interesa que aquel después de tantos años, si está desanimado, vamos a animarle, ¿no? Y entonces yo he hablado con mucha gente, ¿no? A ustedes no les digo con todos los que hablo, pero he hablado con mucha gente. Por teléfono hablo. Con muchos que de repente se andan desanimando, que sus matrimonios ya están mal y llevan cantidad de años de cristianos, 30 años de cristianos. Entonces uno piensa y dice, ¿cómo se van a perder esas vidas? ¿Cómo es que todo el trabajo que han hecho, todo lo que entregaron al Señor, lo que han dejado, porque dejaron muchas cosas, de repente el diablo los desanima a cierta edad o en cierta circunstancia y casi siempre es con el matrimonio? Ay, hermanos, el matrimonio. Entonces el rebaño necesita el debido cuidado y protección y que se le guíe en la dirección correcta. Necesita ser conducido a lugares donde pueda comer y beber, y en esto consiste el pastoreo. En el versículo 2 de 1 de Pedro 5, el apóstol Pedro no les dicen a los pastores que pastoreen su propio rebaño, ¿no? Como hay mucha gente o pastores que se creen dueños de la gente, ¿no? Los llaman a sus casas a comer, les festejan los cumpleaños, los llevan aquí, van para allá, los tienen siempre, los quieren tener aquí. Ya he tenido esas experiencias, ¿no? Con la gente que cree que con los que está son de su propiedad. No es así, mis hermanos. Eso es algo que no debemos hacer. Más bien aquí lo que el apóstol Pedro dice es que les está encargando el rebaño del Señor. Aleluya. Todos ellos son de Cristo. Todos ellos son de Cristo. No son de mi propiedad. Ni de la propiedad de alguien que tiene un ministerio. Ni de la propiedad. Los niños, los directores de niños, los niños no son de su propiedad. Los que están con jóvenes no son de su propiedad. Me faltó el anciano Quino y Belinda también. Joaquín Núñez. Perdón, Quino, que ya me acordé. Los jóvenes de tal a tal edad no son de tu propiedad, la iglesia no es de mi propiedad, los matrimonios no son de la propiedad de nadie, los que oran no son de la propiedad del que dirige la oración. O sea, no es así, estamos cuidando la grey de Dios.
es la grey de Dios la que estamos cuidando. Entonces, el rebaño no es propiedad de los ancianos, sino de Dios. En cierto sentido, los ancianos han sido empleados por Dios para que pastoreen su rebaño. Ese es algo que debemos considerar. Ahora, los ancianos no deben pensar que la iglesia en la cual ellos presiden es propiedad de ellos. Nunca debemos pensar en eso. En el Nuevo Testamento, mis hermanos, se nos dice que la iglesia es de Cristo, de Dios y de los santos. Entonces a la iglesia se le llama la iglesia de Cristo, la iglesia de Dios, la iglesia de los santos. Esto está en Romanos 16:16, 1 Corintios 1:2 y 1 Corintios 14:33. Nunca hay un texto que dice la iglesia de fulano de tal, ¿no? Del pastor fulano de tal. Así no es. En ningún momento se le llama a la iglesia tampoco de los apóstoles ni la iglesia de los ancianos. La iglesia es definitivamente es pertenencia de Dios y no de los apóstoles ni de los ancianos. Sin embargo, puesto que la iglesia, mis hermanos, está compuesta de los santos, de aquellos que fueron elegidos por Dios y apartados por Dios, bueno, es la iglesia de los santos, porque pues ahí nos reunimos todos, ¿no? Los que hemos sido apartados por Dios. Y como fue redimida por Cristo, pues es la iglesia de Cristo, y como fue regenerada por Dios, pues también es la iglesia de Dios. Con todo, es posible que algún apóstol, es posible que algún anciano piense que cierta iglesia levantada por su ministerio le pertenece a él, y no es así, no es así, no es así. De la misma manera que los ancianos piensan que el puesto que ellos tienen es para presidir en la iglesia, bueno, esa iglesia, como yo la presido, me pertenece. No, Señor, no te pertenece. Entonces Pedro aquí deja muy claro que los ancianos deben pastorear el rebaño de Dios. Gracias, Dios, por tu rebaño. Es el rebaño de Dios, no mi rebaño, ni el rebaño de nadie. Luego habla de velar. No tener señorío, sino velar. Fíjate qué interesante está esto. Versículo 2 de 1 Pedro 5. Fíjate. Dice acá. Dice, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancias honestas, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Velando, también dice la Escritura. Esto habla de asumir una responsabilidad de vigilar. Porque ¿para qué se contrata un velador en la noche? Pues que vela, o sea, que no va a dormir, obviamente, ¿no? En una compañía. Bueno, para que esté vigilando esa compañía. Aquí donde vivo hay veladores, tenemos 8 veladores. Y se dan sus rondines en una motito, y pasan, ¿no? Cada determinado tiempo están dando rondines. Entonces, ellos no pueden dormirse porque están velando. Entonces, tenemos que vigilar. Ese es asumir la responsabilidad de vigilar cuando velamos. Es decir, observar atentamente para conocer la verdadera situación. Todavía hay gente que tiene mucho tiempo que le da miedo enfrentar cosas en la iglesia, ¿no? No, pues mejor dile tú, porque yo quién sabe qué. No, es que yo con fulano no me meto porque luego no sé qué. O sea, esa no es la actitud de un anciano. Entonces no es un anciano realmente. A mí ha habido gente que me ha venido a decir, oye, dile a fulano esto y lo otro. Y le digo, ¿por qué no le dices tú? Han sido gente que yo considero ancianos los que me vienen a decir eso. Pero ellos no hablan. Entonces, cuando pasa eso es que no son tan ancianos porque no están vigilando, no están observando atentamente para conocer la verdadera situación. Entonces, con respecto a los ancianos, tanto el apóstol Pedro como el apóstol Pablo utilizan esta palabra velar, y Jesucristo también habló de esto. En lugar de usar la palabra como tener señorío o gobernar, velar significa observar la situación, observar la condición
y enterarse de la necesidad. Ahí está necesidad, entonces oramos o lo que sea, ¿no? Entonces significa cuidar de la iglesia y de todos los santos. Ahora, los padres, mis hermanos, no vigilan a sus hijos con el fin de descubrir sus faltas, ¿no? Porque eso ya es espionaje. Imagínate que los ancianos sean espías. Es que ya había este y ya había aquel y ya me dijo el otro que tú hiciste y ya me dijo aquel que... Y luego, fíjate, llega alguien y te dice, fulano de tal dijo esto y esto y esto. Y entonces uno lo agranda y dice, este anda hablando y lo generaliza, hablando cosas que no debe hablar. Y no es así. O sea, y entonces averiguo más, a ver esto, a ver aquello. Dios no nos puso a ser Sherlock Holmes, ¿no? O detectives privados. Nos puso a descubrir faltas. ¿A poco tú vigilas a tus hijos para descubrirles faltas? Los vigilas con el propósito de protegerlos y de cuidarlos. Esa es la connotación que trae esta palabra, que debemos velar por la iglesia y por los santos. Protegerlos y cuidarlos. Ahora, debido a que los padres amamos a nuestros hijos, nos preocupamos por ellos. Es decir, estamos atentos a todo lo que ellos hacen. Atentos. Eso no significa que los padres gobiernan a sus hijos, sino que los vigilan con el fin de protegerlos y de cuidarlos. Obviamente en casa sí hay un gobierno, ¿no? El padre, pero la vigilia es para eso. Ahora, los ancianos, mis hermanos, según lo que el apóstol Pedro nos está diciendo, deben comprender que el Señor no los puso por gobernantes para que ejercieran autoridad sobre los demás. Yo me acuerdo que alguien me dijo, fulano de tal es un anciano gobernante en la iglesia. No es cierto, no, el gobierno de la iglesia, no. No es así. Los ancianos jamás deben ejercer señorío sobre nadie. En el Evangelio de Mateo, el Señor Jesucristo dijo que Él es el único Señor y Maestro. No hay otro Señor y Maestro, Él es el único Señor y Maestro. Y todos nosotros somos hermanos. Entonces, yo no puedo ser tu Señor. Ni tú mi Señor. Entonces, esto significa algo muy interesante, que los ancianos, es decir, los que toman la delantera, no son más que hermanos también. Así como la palabra cristiano, la palabra hermano es un apodo que han puesto a los cristianos. Pero es un apodo bueno, como el apodo de cristianos, ¿no? Los que siguen a Cristo, los que están en pro de Cristo. Y hermanos, pues porque todos están tan unidos que parecen familia, entonces somos hermanos. Qué horrible es cuando dicen, pues el hermanito fulano de tal, es que el hermanito, y empiezan unas quejas sarcásticas de las que somos maestros podemos dar clase en el infierno de sarcasmo, hablando con los hermanos, es que el hermanito, pues la hermana fulana, ¿no? Y ya cuando es más el ataque, ya más vivoresco, la disquermano, el disquermano, que Dios nos libre de todas esas cosas. Todos somos hermanos y ninguno debe ejercer señorío sobre otros, aunque sí hay por parte de Dios una autoridad. Pero entendamos lo que el apóstol Pedro está hablando aquí, ¿no? Es lo que estamos hablando. Entonces, 1 Pedro 5:2 dice que los ancianos deben velar sobre el rebaño, dice aquí, no por fuerza, sino voluntariamente, según Dios. Entonces, los ancianos deben estar dispuestos a cuidar a otros, a atender a sus necesidades y protegerlos, y no deberían hacer esto por obligación. Bueno, por el contexto podemos aquí darnos cuenta de que velar no significa ejercer ningún señorío sobre los hermanos, sobre los santos, en lo absoluto. Ningún señorío. No significa ser rey, ¿no? En la vida natural a todos les gusta tener un señorío sobre los demás. No es necesario obligar o forzar a nadie que sea un monarca o un faraón sobre los demás.
Este es uno de los defectos de muchos de los llamados grupos independientes, que los que están al frente se creen el Dios de ellos. Esto es horrible, esto es horrible. Se creen como una autoridad, así que no. O sea, sí hay autoridad, pero esa autoridad es de otra manera. Entonces las palabras no por fuerza indican que velar, mis hermanos, consiste en cuidar de la iglesia y no enseñorearse de ella. Como dice Pedro, los ancianos deben velar voluntariamente según Dios. Entonces, velar según Dios quiere decir velar según la naturaleza, el deseo, el camino y la gloria de Dios, ¿no? No conforme a las preferencias, los intereses y el propósito del hombre, como de repente podemos llegar a ser. Los ancianos no deben velar sobre el rebaño conforme a sus opiniones, no deben velar al rebaño conforme a sus conceptos personales, sino más bien según el gusto, el deseo, la intención y la preferencia de Dios. Y ahí muchos salen reprobados. Nunca un anciano debe velar por el bienestar de la iglesia absolutamente según su pensamiento, según el sentir, la voluntad y el gusto del mismo, sino de Dios. Entonces, los ancianos deben velar según el gusto, preferencia de Dios. Ahora, te decía hace ratito que tanto Pablo como Pedro, que es el que estamos hablando ahorita, hablan en sus escritos acerca de los ancianos. Pero lo que dice aquí el apóstol Pedro en los primeros 4 versículos es algo un poquito más profundo de lo que dice el apóstol Pablo en 1 Timoteo y en Tito, ¿no? Lo que Pedro nos dice aquí es incluso mucho más serio que lo que dice el apóstol Pablo, ¿no? Porque el que desea obispado, buena obra desea, ¿no? Y debe ser así, ¿no? Marido de una sola mujer, no dado al vino, no peleonero, que gobierne bien su casa. Obviamente sí, todo eso es amén. Pero aquí el apóstol Pedro ya habla de otro asunto. Habla de aquellos que están velando, de aquellos que debemos cuidar la grey de Dios, que no es la nuestra, etcétera, etcétera. Entonces, Pedro aquí advierte a los ancianos que no velen por viles ganancias, es decir, pues si me remuneran bien, entonces yo velo, ¿no? Sino con toda solicitud. ¿Qué significa esto? Que los ancianos no deben sacar provecho de su cargo usándolo como un medio para enriquecerse. Ellos deben velar con la misma solicitud que los padres cuidan de sus hijos. Y velar, pues quiere decir orar, estar al pendiente y todo ese asunto. Consultar, obviamente, con los hermanos o los otros ancianos cuando hay alguna situación para poder hablar del asunto, poder llegar a una solución. Eso es importante. En el 3 Pedro añade, no como teniendo señorío sobre los que sobre lo que se os ha asignado, sino siendo ejemplo del rebaño. Entonces, tener señorío sobre los demás es ejercer señorío sobre los que son gobernados. De esto habló el Señor Jesucristo también. Vamos ahí a Mateo 20:25. Porque esto que habló Pedro aquí, pues es lo que habló el Señor. O sea, Pedro está hablando el Evangelio ya en la práctica, ¿no? Ya en la práctica. Y el Espíritu de Dios le permitió añadir algunas otras cosas más aquí. Dice el 25. Dice, entonces Jesús llamándolos dijo, ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas? Y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Ahí está la cuestión. Y es lo que está aquí hablando el apóstol Pedro. Entonces, entre los creyentes, escuchen bien esto, entre los creyentes, aparte de Cristo, no debe haber otro Señor. Todos debemos ser siervos, inclusive esclavos del Señor. Los ancianos de la iglesia solamente pueden guiar, no ejercer señorío. Y todos los creyentes deben respetar esta dirección y seguirla. Porque también hay creyentes rebeldes, mis hermanos,
muy rebeldes, que crean situaciones horribles en sus vidas y no pueden salir de ahí, están atados, el diablo les ha atado. Y por más consejos que uno les da, no hacen caso. No hacen caso. Ellos creen que tienen la razón al estar actuando como están actuando. Algunos con problemas matrimoniales muy serios y otros con problemas con otros hermanos por otras cuestiones, también problemas muy serios, al grado de gritarse, al grado de ofenderse, al grado de exigirse. Ay, ay, ay. Y tú dirás, no, pues es que son nuevos. No, que nuevos. Son viejos, ya se les olvidó todo lo que Cristo ha hecho por ellos. Yo a veces digo, híjole, no sé si todos realmente sean salvos, no sé qué pasa. No sé por qué a veces no reaccionamos en Dios como debemos reaccionar después de tantos años. O no le hemos conocido, ¿qué nos pasa, no? Ay, Dios mío, que Dios tenga misericordia. Que Dios tenga misericordia. Vamos a leer 1 Tesalonicenses 5:12, por favor. Dice, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. O sea, ser un anciano no quiere decir que vas a chiquear a todos. Ay, qué bonito está este adulterito, ¿no? Que está engañando a su esposa. No, mi hermano, no hagas así. No. O sea, tenemos la autoridad de exhortar. Y 1 Timoteo 5:17 dice, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar, dice aquí la Escritura. Entonces hay un honor, hay una honorabilidad en todos aquellos que presiden, ¿no?, la obra. Bien, en el versículo 3, Pedro les dice a los ancianos expresamente que no ejerzan señorío sobre la iglesia. Es decir, todos los ancianos deben ser servidores o esclavos de los santos. No basta con que los ancianos sean siervos, sino que tienen que ser servidores o esclavos. ¿Qué es un servidor? ¿De dónde viene la palabra sirvienta? La sirvienta, de la que te sirve. Obviamente, con el debido equilibrio, ¿no? Porque no quiere decir que soy esclavo en el sentido mundano, o con la que, oh, entonces mi esclavo, sí, pues, pero no así, ¿no? O sea, yo ahorita podría estar haciendo otra cosa, pero he tomado un tiempo para compartirte la palabra ya por muchos años, entre 1000 cosas más. Como me he tomado tiempo de ir a ver a los matrimonios, a las familias problemáticas o con problemas también, o atender a los que se quieren casar o a los misioneros, en fin, muchas cosas. Se ha hecho mucho trabajo de servicio por los demás. Y esto es lo que el apóstol Pedro está diciendo justamente aquí. Entonces, no basta que los ancianos sean siervos, sino tienen que ser esclavos. Y esto es algo que Pedro aprendió del propio Señor Jesucristo. Pedro escuchó audiblemente, físicamente, al Señor Jesucristo decir que los que desean ser grandes tienen que ser esclavos. Dice, servir o siervos o esclavos es la palabra de los demás. Yo estoy esclavizado a ti para enseñarte la palabra y exhortarte en las cosas de Dios. ¿Sabes hasta cuándo? Hasta que me muera.
Independientemente de lo que sienta, de si estoy cansado o no estoy cansado, independientemente de lo que sea, de lo que sea, yo necesito ejercer el ancianato de esta manera, como dice la Escritura. Me es necesario hacerlo. El día en que el Señor venga, tendré 1000 defectos, pero por años el Espíritu de Dios ha dado fuerza para ver una fidelidad de compartir la palabra fielmente a la grey de Dios. Por años, por años. Entonces, esto que está aquí escribiendo el apóstol Pedro es algo que tenemos que tomar en cuenta muy seriamente. Y el Espíritu nos guía a llevar a cabo todo esto. Entonces, la iglesia es el rebaño de Dios, es la posesión de Dios. Los ancianos han sido designados por Dios para que pastoren el rebaño. Y de ahí que Dios, mis hermanos, les haya asignado la iglesia en el lugar, en tu localidad. ¿Para qué? Para que cuides de ella. Y así es, ¿no? La iglesia en determinado lugar, en determinada localidad, la iglesia local, es posesión de Dios, no es posesión de los ancianos. Sin embargo, Dios le ha asignado ancianos para que cuiden de ella y la pastoreen. Yo he visto que el hombre no se autoexalta, perdón, el hombre se exaltan unos a otros, ¿no? Se llaman así con nombres grandes, no sanamente. El apóstol fulano de tal, el profeta o la profeta fulana de tal, profeta, sí, apóstol. O sea, yo no sé si existe el oficio profeta, ¿no? Así como oficio, como en los tiempos de Eliseo y de Elías, no sé, o de Jeremías, ¿no? El profeta cree que puede andar diciendo a la gente qué le va a pasar y con quién se tiene que casar y qué le va a acontecer el año que viene. Ese no es el papel del profeta. El profeta sufría porque traía palabra de Dios a un pueblo rebelde, a un pueblo que había dejado a Dios y sufría la muerte, sufría la persecución y sufría el oprobio de todo el pueblo, porque el profeta era levantado cuando el pueblo le faltaba a Dios. Cuando los sacerdotes habían decaído, los profetas surgían. Y chécate la vida de Jeremías, la vida de Isaías, la vida de Habacuc, la vida de Oseas, la vida de todos ellos. O sea, chécate esa situación. O sea, era una situación extremadamente difícil para los profetas de Dios. ¿Saben de dónde vino esto de Nimrod? La adoración del hombre por el hombre. En donde el hombre que está en ciertas situaciones intocable, ¿no? Es como el Papa o el Papa. Los católicos ciegos y locochones te dicen, es infalible, el Papa es infalible. Nomás ve este viejito cuando vea cómo golpeó una mujer y cómo se escarba la nariz. O sea, igual que todos, ¿no? Digo, no todos golpean mujeres. Pero se han creído esa mentira de la infalibilidad del Papa. Ese es el diablo mintiendo, es una mentira total. Total mentira. Los cristianos practican eso también. El gran ministerio del profeta fulano de tal. ¿Qué profeta ni qué nada? Yo he visto cómo hablan mentira los que se llaman profetas y que con autoridad de profeta. ¿No salió hace poco uno reprendiendo al coronavirus y lo deshizo? Yo decreto que te deshago. Pobrecito. Oremos por él. Pobrecito, o sea, no pueden ser así. Entonces debemos tener cuidado de cómo manejamos los términos, tratando de darnos un estatus que no tenemos, sino que con cierta maña el hombre se ha colocado delante de los demás con ese estatus así. No, mi hermano. Y sabemos que se sirven de los demás, no lo sirven, se sirven de los demás.
Entonces la iglesia es posesión de Dios, no de nadie. Ni de los ancianos, ni de los profetas, ni de nadie. Sin embargo, Dios ha dado una asignación, asignado a los ancianos, para que cuiden de la iglesia. Temporalmente. Temporalmente porque no somos eternos. Entonces la iglesia es posesión de Dios por la eternidad y nosotros vigilamos de ella temporalmente. ¿Qué privilegio el día en que estemos allá que diga el Señor, a ver, te puse a que vigilaras, no a que criticaras, no a que estuvieras sobre los demás, sino a que vigilaras. Tu tiempo de vida es corto aquí y a ver cómo lo hiciste. Oh, mis hermanos, qué vergüenza. Llegar allá con el Señor sin haber hecho nada de lo que debimos de haber hecho, siendo que fuimos advertidos. Yo estaba leyendo en Ezequiel algo que me impresionó mucho. Seguramente ya lo has leído. Si has leído al profeta Ezequiel. Pero dice, tú le vas a ir a hablar a un pueblo duro, le dijo Dios al profeta Ezequiel. Y le vas a ir a hablar mis palabras que yo te voy a decir, obviamente, las que Dios iba a decir. Dice, te oigan o no te oigan, por lo menos ya supieron que aquí hubo profeta y les habló. O sea, hubo quien les profiriera la palabra de Dios. Oigan o no oigan. Aquí la responsabilidad era del profeta. Y le dice Dios, tú tienes que hablar mi palabra. Te oigan, si te oyen, qué bueno. Si no te oyen, de todas maneras tienes que hablar mi palabra. Para que su sangre no sea sobre tu cabeza o sobre ti. Entonces tú tienes que advertir a la gente. Tú tienes que hablarle a la gente. Entonces tú ya soltaste esa responsabilidad que Dios te asignó. Entonces el anciano tiene que cuidar. Nos hagan caso o no nos hagan caso. Si no nos hacen caso es problema de la gente. Una persona que odia a su cónyuge y tú le estás diciendo que debe perdonar y esa persona dice que no, y que no, y que no, y que no, y que no, pues tú ya le estás diciendo las cosas, si ella lo quiere hacer o no, y es problema de ella en aquel día, pero ya le advertimos. Si alguien está robando y nosotros le decimos, eso no es correcto, tienes que arrepentirte, es la justicia de Dios, todo eso, y si hace caso está bien, si no hace caso, pues ya es problema de esa persona delante de Dios, pero nosotros ya cumplimos con cuidar o con tratarlo de cuidar. Si no lo comprende así, pues qué tristeza. Entonces, los ancianos, en lugar de ejercer señorío sobre lo que se les ha asignado, deben ser ejemplo del rebaño. ¿Qué significa esto? Que ellos deben tomar la iniciativa en servir a la iglesia, en cuidar de ella, para que los creyentes sigan su ejemplo. Entonces llegamos a ser un ejemplo de Dios como ancianos delante de los demás. El versículo 4 dice, cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona inmarcesible de gloria. Esto es glorioso e interesante. En los tiempos del apóstol Pedro, había ciertos Juegos Olímpicos u Olimpiadas. Y entonces, a quienes ganaban en los Juegos de atletismo, se les otorgaba una corona. ¿No? Mira, vamos a 1 Corintios 9. Vamos a ver cómo lo explica aquí el apóstol Pablo. 1 Corintios 9, versículo 25. Dice, todo aquel que lucha, de todo se abstiene, ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Entonces, también el apóstol Pablo hace referencia a esto. Y también 2 Timoteo 4:8 habla de esto. Entonces, la corona que el Señor otorgó a los ancianos fieles, dice aquí que será una recompensa por su leal servicio,
la gloria de esta corona nunca se marchitará. Es una corona incorruptible, una corona que va a estar arriba de ti, que no se va a marchitar. Se marchitaron muchas cosas de tu vida pasada. Se marchitaron, incluso tu cuerpo se marchita, mi cuerpo se marchita. Pero esta corona nunca se marchitará. Será una porción de la gloria que disfrutarán los vencedores cuando el reino de Dios y el reino de Cristo sean manifestados. Fíjate lo que dice segunda de Pedro 1:11. Dice aquí el apóstol Pedro, porque de esta manera se otorgará, será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Salvador, Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, lo que Pedro dice a los ancianos, mis hermanos, es breve, pero es muy significativo, muy conmovedor, muy instructivo, muy serio, muy glorioso. Y espero que todos los ancianos dediquen el tiempo necesario para ahondar aquí en estos versículos y conocer, mis hermanos, la profundidad que todos estos versículos revelan. Porque de repente se nos hace fácil decir, pues yo he predicado mucho de esto, ¿no? Del tabernáculo y de esto, y decir, pues es que el tabernáculo, eso es fácil, lo lees en un libro. Pero ya hablar de la gloria de Dios, donde tiene que estar metida tu vida en todo esto, necesitamos esa gracia de Dios, que nos concede esa gracia para ser los ancianos que cuidan la gloria de Dios fielmente conforme a lo que Dios ha dicho. Amén. Aleluya. Vamos a dejarle hasta ahí. La siguiente ocasión vamos a considerar los versículos del 5 al 9 del capítulo 5 de Primera de Pedro. Señor, te doy gracias por tu palabra. Tú me has hablado, Señor, a mí específicamente esta noche en muchas cosas. Al leer todo esto y al estudiarlo, yo había recibido algo, pero al exponerlo recibí más, Señor. Yo espero que mis hermanos hayan recibido también. Te ruego en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, que tu Espíritu Santo nos llene, Señor, para poder llevar a cabo la obra gloriosa que tenemos por delante. En el nombre de Jesús te pido por mis hermanos ancianos en la iglesia local. Te pido por mis hermanos ancianos en las iglesias locales que tú has levantado. Pero específicamente en tu iglesia en Iztapalapa, Señor. También en Cuernavaca, San Luis, Huamantla y Zacatecas. Rogándote, Padre, que podamos serte fieles en toda esta labor que tú nos has asignado para poder recibir en aquel día la corona incorruptible de gloria. En el nombre de Jesucristo, Señor. Gracias por esto. Te glorificamos y te exaltamos a ti, Señor. Amén. Bien, mis hermanos, pues Dios les bendiga y nos vemos la siguiente vez.